Hola, soy Ricardo Cuba y hoy te contaré sobre el distintivo Empresa con Gestión Sostenible de Perú Sostenible. Convencer y emocionar en sostenibilidad es una tarea diaria. Hoy quiero que tú, colega, profesional o gerente de responsabilidad social, tengas esta información y la pongas en marcha en tu empresa. Empecemos. En los siguientes minutos vamos a repasar los principales requerimientos del distintivo Empresa con Gestión Sostenible para darte unas pautas o recomendaciones sobre estas dimensiones que maneja este reconocimiento. ¿A quién no le gusta participar y ser reconocido, ¿no? Una gestión adecuada merece ser reconocida. Veamos algunas pautas principales. Lo primero que hay que entender dentro de este reconocimiento es que existen 4 dimensiones: gobernanza, modelo de negocio e innovación, la dimensión ambiental y la dimensión social. Las dos últimas, las más tradicionales, y la más grande, la que tiene más requerimientos, es la de gobernanza, y por ahí vamos a empezar el día de hoy a repasar qué tipo de evidencia debemos buscar, qué tipo de evidencia podemos mejorar en nuestro sistema para presentar la mejor cara de nuestra empresa. Tenemos 4 dimensiones. La dimensión de gobernanza tiene 5 temas y 27 subtemas. Cada uno de estos subtemas tiene relación con un requerimiento. Eso quiere decir que debemos evidenciar que la gestión que está haciendo nuestra empresa deja registro, valga la redundancia, evidencia de acción, y que no solamente se queda en el propósito o ser como que un buen ciudadano frente a la sociedad. No, no, no. Acá temas concretos. Recuerden, porque la idea de este tipo de reconocimientos es que sean revisados, auditados y verificados para que haya suficiente buena reputación de la organización, de manera que se pueda colocar en un nivel superior y obtengan, pues, obviamente, este reconocimiento. En total, en la dimensión de gobernanza tenemos 27 requerimientos de un total de 84 que reúne todo el distintivo. Acá no están considerados tampoco los requerimientos sectoriales, porque cada sector o cada tipo de empresa tiene un grupo de indicadores propios de su sector. Muy bien, no nos detengamos más en esto y vayamos a la primera parte. ¿Qué es? La dimensión gobernanza tiene un primer tema, que es la estrategia de sostenibilidad. Acá vamos a agrupar todos estos requerimientos y vamos a dar consejos, porque si vamos uno por uno, este video se va a hacer muy largo. Así que vamos a agruparlos y voy a darte pautas para que tú puedas realizar las mejoras que necesitas. Muy bien, ¿qué tenemos primero? Dentro de estrategia de sostenibilidad, en el 1.1, se requieren estos 5 documentos que están en la pirámide de toda nuestra organización. Son muy importantes. Vas a ver estos 5 documentos y al costado de cada uno una P. ¿Qué significa esa P? Que ese documento debe ser público porque es la mejor práctica y porque así lo requiere la plataforma. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos la política de sostenibilidad, el proceso de materialidad, el plan de sostenibilidad, la presencia de un comité de sostenibilidad que dé soporte al plan y el informe o reporte de sostenibilidad. Como verán, son documentos clave para cualquier empresa que tenga una gestión de sostenibilidad adecuada, ¿no? Y lo interesante es que este primer grupo de requerimientos te establece, pues, una estructura sobre la cual debería girar la empresa que quiere considerarse como socialmente responsable. Bueno, ¿qué tipo de recomendaciones podemos dar acá? Es muy importante que las evidencias que recolectemos puedan reflejar el compromiso de la alta dirección. Es decir, que la política, por ejemplo, que mencionamos en el párrafo anterior, sea aprobada por la alta dirección. Es decir, la persona que tiene o decide, o el grupo de personas que deciden, podría ser también miembros del directorio, el que está más arriba, es el primero que debe estar comprometido con la sostenibilidad. Si tu política de sostenibilidad está 2 niveles más abajo, pues no es imposible, pero es muy difícil que tenga el suficiente despliegue dentro de la organización, y eso no es un buen indicador. Entonces, la política de sostenibilidad, así como una política de calidad, de salud y seguridad en el trabajo, una política anticorrupción, debe ser aprobada por la alta dirección. Eso es clave en cualquier empresa socialmente responsable. ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación te podemos dar para demostrar una adecuada postulación? Primero, que tengas identificado quién es el responsable de controlar, pues, la política o de dar respuesta a la política. ¿Quién hace qué cosa?
Una buena gestión divide las tareas y establece procedimientos para que todo esté articulado, dónde están las responsabilidades de los participantes. Y esto debe estar siempre en un proceso de mejora continua, pero un proceso de mejora continua que esté incluyendo criterios ASG o SG y por supuesto KPIs. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y acá hay el primer consejo que les doy a partir de la experiencia, ¿no? Es muy importante no solamente comprometerse, sino también operativizar la empresa de tal manera de que tengamos indicadores fuertes para poder mm, demostrar un buen desempeño y obviamente buscar un mejor presupuesto y una mejor llegada, ¿no? Y obviamente siempre dentro de la mirada de la sostenibilidad. Yo siempre digo, lo que importa tiene presupuesto, así que muy bien, mis colegas de la responsabilidad social, vayan por esos. Ok, ¿qué más tenemos acá? Recomendaciones. A lo largo de todo el distintivo van a ver que se recomienda que haya acciones de capacitación o toma de conciencia con los colaboradores. En algunas partes colaboradores y proveedores y otras solamente colaboradores. Es importante que los procesos de capacitación, inducción o herramientas diferentes de comunicación o toma de conciencia permitan desplegar una cultura del riesgo. Esa es otra de las palabras que se repiten en esta nueva versión, en donde debemos de vivir en la identificación y en la preocupación por la gestión de los riesgos dentro y fuera de la organización. ¿Qué más recomendamos? Se recomienda reconocer y conocer los impactos positivos o negativos de la operación de la empresa. Y esto va de la mano con el relacionamiento con los grupos de interés, lo cual es necesario para poder elaborar un proceso adecuado de materialidad, ¿no? La materialidad nuevamente se convierte en un elemento gravitante dentro de la estrategia de sostenibilidad porque es el informe que te permite saber qué es lo que están sintiendo los grupos de interés, qué es lo que está ocurriendo en tu contexto, cuál es el impacto que tienes en los derechos humanos, de tal manera que puedas seleccionar qué es lo más importante de gestionar. Entonces, esto va de la mano con el relacionamiento con los grupos de interés, va de la mano con la participación también de la alta dirección en la aprobación de la materialidad, lo cual es un cambio que viene de GRI 3, que recomienda que los reportes de sostenibilidad tengan esta etapa de revisión y aprobación por la alta dirección, lo cual ya era común en otros sistemas de gestión. Ok, ¿qué más tenemos acá? La relación entre materialidad y plan. Y aquí, acá me saco el gorro de profesor y me pongo el gorro de auditor. Hay que tener coherencia, mis queridos colegas. Ok, si tú dices que tienes líneas estratégicas, estas líneas estratégicas tienen que estar operativizadas, tienen que tener un plan. ¿Qué ocurre cuando me toca auditar? Veo que hay líneas programáticas, líneas estratégicas, divisiones o dimensiones, pero que luego no bajan a acciones concretas. Un ejemplo, estábamos comprometidos con la inclusión de más mujeres en nuestra organización, pero eso no baja. No hay indicadores, no hay programas, no hay acciones, o simplemente hay menciones o participaciones en otros concursos. No, la idea es que cada una de las líneas estratégicas bajen y tengan relación con el plan. Entonces, eso es un buen input para la mejora de tu sistema. ¿Qué más? Tenemos que el alcance de todo el plan llegue a toda la empresa. Entonces, acá hablamos del grupo de interés más grande que debería ser los colaboradores también puedan participar en la identificación de los temas materiales y la coherencia entre la materialidad y el plan. ¿Qué más te pide esta dimensión, este tema de estrategia de sostenibilidad? Te pide que tengas un comité de sostenibilidad. Un comité de sostenibilidad estructurado y formal. Recomendación, guarden registro, guarden evidencia, actas de reunión de sus comités. Puede ser algo bastante tradicional o puede ser actas que se escriban en un correo electrónico o que se escriban en un sistema de mantenimiento, de tal manera que le puedan demostrar ustedes al auditor, al verificador, de que están cumpliendo estos requisitos. Y obviamente el comité no solamente debe tener actas, sino también tiene que tener un reglamento básico, mínimo, cuándo nos reunimos, quiénes somos, dónde estamos, quién diseña la agenda,
quién hace seguimiento a los pendientes que van apareciendo. Y sobre todo, y acá hay puntos importantes para este reconocimiento, el comité asesora a la gerencia general o la alta dirección cómo es la comunicación y cómo incide, por ejemplo, en la política de sostenibilidad de la empresa. Muy importante. Y finalmente, la última recomendación para las empresas que tienen reporte de sostenibilidad o informe de sostenibilidad es que realicen la verificación o auditoría de su reporte. El reporte de sostenibilidad no es un brochure, no es un elemento solamente de comunicación, es un elemento que debe transmitir la realidad, que debe transmitir los temas materiales de la organización de la empresa, y es importante y es valioso reputacionalmente y también como una estrategia de gestión de riesgos que sea verificado por terceras personas de tal manera de que puedan robustecer la estrategia. Muy bien, ahora pasamos a el siguiente tema, que es el tema de ética e integridad. Y acá es bien interesante los requerimientos que tiene, porque son los más numerosos. Entonces acá tenemos distintos requerimientos y si lo ven detenidamente, se darán cuenta de que son acciones, en su gran mayoría son acciones que hay que crear documentos, si es que no lo tienes, obviamente. Si no lo tienes, hay que empezar de cero, pero si lo tienes hay que mejorar, o sea, ya lo deberías tener en tu cajón. Si tú eres una empresa que tiene una matriz o que ya tiene una cultura de ética desarrollada, pues esto va a ser bastante sencillo para ti. Si todavía no has construido, por ejemplo, un código de ética, piedra fundamental de nuestro sistema, bueno, es un buen momento como para empezar. Vas a ver que estos requerimientos desencadenan a partir del código de ética y el desarrollo del mismo. Pero vayamos punto por punto. Código de ética, lo primero, debe ser público, ¿no? Ahora, cuando decimos público, colega, decimos, el distintivo hace referencia a que sea de acceso público. No podría ser, por ejemplo, que esté en el reporte de sostenibilidad, pero también podría estar en tu página web. También podría estar en una nota de prensa, podría estar en un documento que cualquier grupo de interés pueda acceder y revisar cuál es eso que preocupa dentro de estos temas, ¿no? Y así lo van a ver en Código de Ética, por ejemplo, en este tema está con las denuncias. ¿Cuántas denuncias tenemos por competencia desleal, por conflicto de interés? Hacer público. Si tú lo tienes todo bajo control y no tienes denuncias en los últimos años, pues pones que no tienes denuncias, lo cual también es ser transparente. Si no dices nada, si no hablas, se asume de que no lo tienes, ¿no? Decirlo, lo que no tienes también es una práctica de transparencia. ¿Qué tenemos acá? Código de ética, ya hablamos, el comité de ética que ejecuta el código, programa de formación en temas éticos para trabajadores y contratistas. Ya nos comenzamos a abrir, ya no solamente hablamos de trabajadores, sino también de contratistas. Canales de consulta y denuncia, es decir, debes tener forma de levantar donde se ocurren las desviaciones del sistema. Un sistema que debe ser supervisado y vigilado. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo aseguras que haces una auditoría continua de estas preocupaciones? Hay un requerimiento que habla sobre contribución a campañas políticas, es decir, cómo se relaciona nuestra empresa con la donación, participación en gremios, para apoyar pues, partidos políticos, etc. Vamos a ver el detalle un poquito más adelante. Bueno, las denuncias de las cuales ya les hablé y un tema al cual vamos a regresar a lo largo del distintivo también, que es la matriz de riesgos éticos. Hay dos maneras de enfrentar la matriz, como una matriz general donde están incluidos todos los riesgos de la empresa, o hacerle un zoom y ver únicamente los temas éticos que están impactando dentro de la matriz. Esto asume también de que vas a priorizar algunos temas éticos por sobre otros. Entonces es una buena evidencia, ¿no? La matriz de riesgos, si estás manejando pues ISO 31000, perfecto, te cae a pelo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Características de la evidencia. Muy bien. Acá que tenemos que tienes que tener un código actualizado. Si tienes un código de hace varios años, pues si yo soy auditor y veo un código de hace 5 años que no se ha actualizado, pues yo digo, mira, te doy un cumplimiento, ya te doy un check, pero sí tienes una oportunidad de actualizarlo porque ha pasado muchas cosas y es muy probable de que ha habido la identificación de nuevos riesgos, la identificación de otro tipo de prácticas que están comenzando a impactar en la empresa y que es necesario regular o crear una norma interna, pues un código actualizado. ¿Qué más? Se repite nuevamente la recomendación del tema anterior, que es que esté aplicado en toda la empresa y en todas sus operaciones. No solamente esté tratado en el documento, sino que también esté desplegado. Ahí donde esté la operación,
ahí donde haya una persona que forma parte de la planilla, se dé este control de temas éticos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos sobre sobre la atención de casos. Eh, la idea es tener un comité que supervise el cumplimiento del código y al cual lleguen las denuncias o los casos específicos y ellos puedan eh, brindar orientación y también resolver estos casos, ¿no? El comité de ética debe ser estructurado y formal. Recomendaciones que ya dije hace un rato: tener actas, tener reuniones, informes, ¿no? El auditor no te va a pedir los detalles, pero sí te va a pedir la existencia de los mismos, que demuestren una debida preocupación, una diligencia debida, de tal manera de que te acerques a ese cumplimiento. Atención de casos, no solamente denunciar, sino resolver preguntas, ¿no? Tu sistema de ética e integridad debería ser agradable, quizás la palabra no es la adecuada, amigable, para que tú puedas hacer preguntas o porque esas preguntas o la resolución de estas preguntas ayudan a la mejora del sistema. ¿Qué más recomienda? Se recomienda la capacitación a trabajadores y contratistas sobre el código y el uso de los canales de denuncia, no solamente que conozcan. Y aquí es súper importante, lo que siempre veo es que se le hace firmar al proveedor un código, como recibí el código de conducta, que es un documento, ¿no? Aquí el espíritu de esta evaluación te dice que deberías tener procesos de toma de conciencia y procesos formativos hacia el proveedor, de tal manera de que puedas desarrollar y expandir el alcance de tu ética, sí, ética correctamente, hacia otras organizaciones dentro de tu cadena de valor. Entonces eso es importante. Si tú, mi querido colega, que estás gestionando ahorita, te ha tocado tomar todo el tema de proveedores y te toca conversar con la gerencia de contratistas, con la gerencia relacionada, bueno, ahí tienes una tremenda oportunidad, porque yo pienso firmemente que es el año en el que podemos trabajar muy bien con proveedores. ¿Qué más tenemos? Medidas disciplinarias claras que deben estar escritas dentro del código actualizado y que se presten a una adecuada interpretación. ¿Qué más tenemos en el tema de ética e integridad? Y acá vamos a hablar pues sobre lo que el distintivo recomienda sobre contribución a campañas políticas. Esto quiere decir que en una de las preguntas se enfocan en qué tipo de contribuciones monetarias, es decir, dinero estás entregando a distintos gremios, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, gastos en campañas políticas, gastos en organizaciones políticas también, cabilderos, organizaciones de cabildeo, asociaciones comerciales y otros grupos que no paguen impuestos. Entonces, acá lo que te está pidiendo es que informes sobre el monto de estas contribuciones monetarias. Muy bien. Bueno, si tienes un sistema anticorrupción o que ya está dentro de alguna de las políticas, puedes zanjar esto con la evidencia de tu política y una declaración jurada de cumplimiento de la misma, ¿no? Ahora, ¿es directa o indirecta, ¿no? También el espíritu de esta pregunta habla sobre que pueden ser contribuciones directas y tienen que ser contribuciones directas y también las indirectas. Es decir, a través de un gremio. Es decir, si tú le estás entregando dinero para un objetivo político, lo puedes hacer directamente o lo puedes hacer a través de un gremio, una representación. Entonces, eso también debería ser transparente. Es una evidencia interna, no es necesario que esté público, pero para el caso de este distintivo reconoce que las empresas tengan esa buena práctica. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, reportar denuncias confirmadas por competencia desleal o conflicto de interés. Ahora, la palabra clave aquí, colega, es confirmada, ¿no? Porque puedes recibir denuncia de cualquier lado. Mala denuncia, falsa denuncia, denuncia equivocada, denuncia anónima, pero no, denuncia confirmada a través de tu atención de casos y sobre tu comité, a través de tu comité que pueda resolver y que pueda investigar el caso, obviamente. Entonces estamos hablando de este tipo de denuncias. Y finalmente, la recomendación: mantén tu matriz actualizada, tu matriz de temas que están impactando éticamente, que esté una matriz actualizada y coherente con el negocio. Esto quiere decir que
hayas mapeado dónde se están ocurriendo estos riesgos. Pueden ser riesgos que están dentro de la empresa, fuera de la empresa. Inclusive acá el distintivo te dice que debes tener o debes contar con una matriz de riesgos que implique también los riesgos ambientales, los riesgos vinculados, por ejemplo, al cambio climático. ¿Dónde ingresa el cambio climático? Aquí, en tu matriz de riesgos también. Puede ser riesgos físicos producidos por el cambio climático o riesgos transitorios producidos por el cambio climático. Muy bien, acá. Y ahora es momento de recordarte que te suscribas para más contenidos de sostenibilidad. Activa la campana y te avisaré cuando saque un nuevo video. Ya estamos a la mitad de esta charla y seguimos avanzando revisando el distintivo. Empezamos con la parte un poco menos densa. Son los temas de buen gobierno corporativo. 1.3. Los requerimientos que te exige el distintivo son tener un reglamento de directorio, tener permanencia de los directores, evaluación del mismo, frecuencia de evaluación, independencia del directorio y experiencia de los directores independientes. Recordemos que el gobierno corporativo es la manera en la que se toman decisiones o la estructura en la cual de manera ordenada se decide por el rumbo de la empresa, ¿no? Y para eso es clave, tener identificado a las personas y cuáles son sus funciones, desde las primeras posiciones hasta donde acaba el alcance del buen gobierno corporativo. Ok, ¿qué tenemos acá? Tenemos estos requerimientos y lo que recomendamos es que tengas un reglamento implementado. Ahora, ¿qué ocurre? Si estás cotizando en bolsa, esta parte está perfecta, o sea, ya fluye normal, ya está establecida, pero si tú no cotizas en bolsa y en verdad no tienes ninguna obligación de transparentar estos temas de directorio, es una buena práctica tener establecido un reglamento que determine cuáles son los roles de responsabilidades, periodos de renovación, toda la parte de cómo funciona el directorio debería estar evidenciada. ¿Qué más tenemos acá? La trayectoria y permanencia del directorio. Se busca declarar sobre la permanencia en el directorio. Una empresa que cada año cambia pues a todo el directorio no se ve bien. Todo parte del directorio, ¿no? Puede ser como una mala señal. Y ahora hay que entender, obviamente, igual, colegas, todo lo que yo estoy diciendo son recomendaciones, no son generalidades siempre o nunca, no. Hay casos, ¿no? Hay casos y hay una zona gris también dentro de lo que estamos conversando, ¿no? Y depende de la realidad de cada una de las empresas. Entonces, ¿qué nos dice este indicador de trayectoria y permanencia en el directorio? La permanencia, también por la mejora y la continuidad de la atención de estos temas, se espera que los participantes del directorio tengan experiencia en el sector, en el rubro, y que puedan aportar con una mirada externa las mejoras que son necesarias dentro de la empresa. Entonces, ese es el espíritu de este tipo de documentos. La mejor práctica es contar con indicadores de desempeño, con mediciones. Pueden ser evaluaciones internas, o pueden ser autoevaluaciones, o pueden ser a través de terceros, ¿no? Que hagan una auditoría, bueno, suena grande, ¿no? Como que hacerle una auditoría al directorio. Bueno, hacer una revisión, un tercero que emita opinión sobre el desempeño. También nos pide, es importante que evidenciemos la cantidad de directores independientes, ejecutivos y no ejecutivos. Acá hay un requerimiento que nos habla de la experiencia de los directores independientes. Ahora, esto va en tendencia también de lo que se espera de una empresa con un directorio sólido, que los directores independientes también tengan experiencia y que puedan aportar a todo el directorio su trayectoria. Entonces, eso habla bien de una gestión corporativa de buen gobierno adecuada. Muy bien. Y ahora vamos con la parte novedosa, a diferencia de la edición del año anterior del distintivo. La parte que a mí felicito realmente a Perú Sostenible por haber ingresado estos dos temas, que son gestión del riesgo y ciberseguridad. Bueno, que lo tocábamos como que de taquito antes, ¿no? Ahora sí ya lo vamos de frente y le damos un tema, un subtema, temas y subtemas adecuados.
¿Qué cosa es la gestión del riesgo? Es la preocupación organizacional por prevenir, por evitar y por dar respuesta oportuna ante los riesgos que pueden ocurrir dentro, fuera o en el contexto de la organización. Gestión de riesgo está ampliamente difundida a través de normas ISO como la 31000 y también está dentro de los sistemas Trinorma, así que no es algo totalmente nuevo, sino que nos estamos llevando la cultura de riesgos hacia la sostenibilidad. Así que, bravo. Muy bien, ¿qué evidencias podemos demostrar acá? Son tres requerimientos. El primero, que haya una gobernanza del riesgo. Ya hablamos de lo que es la gobernanza, ¿no? El sistema estructurado de toma de decisiones. Ahora, el sistema estructurado de toma de decisiones relacionadas al riesgo. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo medimos? Y luego es la metodología. Puedes usar la 31000, como ya les hablé, o tu propia metodología o tu propio procedimiento interno que se acerca más a tu realidad. Y finalmente la cultura, que está relacionada pues a la toma de conciencia, a las capacitaciones en los trabajadores. Recomendaciones sobre gestión de riesgo. Nuevamente, que el comité, o sea, los responsables, ya sea el área, la persona, la división, el grupo externo, sea estructurado y formal. Y eso quiere decir que debes tener registro. Quizás informes, información, presentaciones, PPTs, mediciones, evaluaciones que te brinden la seguridad a los que están verificando tu participación de que estás ejecutando una adecuada gestión del riesgo. Recomendaciones que se hagan capacitaciones específicas al equipo de riesgos. Es decir, no necesitamos que o sea, que todos los trabajadores de la empresa sean másters en riesgos. No. Necesitamos que tengan un conocimiento básico, todos los trabajadores, si queremos vivir una adecuada cultura del riesgo. Pero sí, el grupo que debe levantar la información, que debe valorar y tener criterios para desempeñar una adecuada identificación de riesgos, debe tener capacitaciones específicas. Muy bien, ¿qué más tenemos? El sistema que hay que evidenciar debe contener medidas de prevención e identificación, además de medidas de control o mitigación del mismo, ¿no? Hay riesgos que se pueden anular. Ocurre lo mismo, o quizás el paralelo más cercano es los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Donde el riesgo de un accidente se puede eliminar con tecnología, con diversos mecanismos. Lo mismo lo podemos traer al mundo de la sostenibilidad y los riesgos. Y acá yo agrego un punto que es el manejo de crisis. Las crisis reputacionales, ¿por qué? Porque casi todas las empresas que están participando acá son empresas con marcas importantes y que tienen áreas de comunicaciones o crisis y que tienen equipos de manejo de crisis. Entonces, es importante, sobre todo por las crisis reputacionales, que este procedimiento de manejo también sea considerado como medidas de control y estén dentro de la estructura formal de la gestión de riesgos. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, ya hablamos de la capacitación a todos los trabajadores y la recomendación la mejor práctica sería que se incluyan criterios de riesgos en productos y o servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que además de hacer la evaluación de áreas, podemos extender nuestra cultura de riesgo hacia nuestra cadena de abastecimiento. Entonces, y acá entra un concepto que es el de compras sostenibles, ¿no? La ISO 20400, donde hay principios sobre cómo identificar compras sostenibles adecuadas y cómo hacer la evaluación de riesgo de la misma. Entonces, acá, si es que tú estás en esta ola, súbete a esa ola y aprovecha esta unión entre riesgos y compras sostenibles de productos y o servicios que necesitas para desarrollar tu operación. Muy bien. Y por último, lo que le dije que a mí me gustaba mucho, que es entender todo este tema de ciberseguridad y TI 1.5. Este tema es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más conectados y sistemas siempre ha sido un área que pocas veces se moja sus pies en temas de sostenibilidad. Pero ahora le estamos dando visibilidad, bien, pero sostenible. Requerimientos: que tengas una estrategia de ciberseguridad. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a este tipo de riesgos específicos? Un programa de ciberseguridad que nos diga qué hacer. Tener simulacros, nuevamente,
jalamos una práctica similar en la parte de SST, ¿no? Simulacros de sismo, simulacros de maremoto, si estás ubicado cerca de la costa, simulacros, distintos tipos de simulacros, y hacer un análisis de vulnerabilidad. Ahí está. Muy bien, lo dije bien. Esos son los requerimientos, esos 4 requerimientos son los que nos pide el distintivo en 1.5 ciberseguridad. ¿Cuáles son las características de estas evidencias? Primero, que identificar los riesgos cibernéticos o ataques es clave. Y por ahí empieza. Por ahí se empieza el levantamiento de información. Es decir, que exista documentación que le permita al evaluador tener certeza de que se han hecho la identificación de riesgos adecuados, ¿no? Eso quiere decir documentación. Que los riesgos pueden ocurrir por la misma empresa o por el contexto de la empresa. Es decir, ¿por qué? Porque el rubro tiene estos riesgos generalizados. Obviamente, estos asuntos, todo lo que tenga que ver con riesgos debería estar dentro de la matriz de riesgos y contar, obviamente, con procedimientos. Otra recomendación es que estos temas, como implican urgencia, rapidez, reacción rápida, deben ser reportados directamente a la gerencia general, que no haya más de un paso hasta dar a conocer estas respuestas rápidas a la alta dirección. ¿Qué más? Se vincula con la identificación de riesgos, eso ya lo conversamos, y acá nuevamente aparece la capacitación a trabajadores y contratistas. Obviamente depende del rubro en el que estás, ¿no? Capacitar en riesgos cibernéticos, en identificación o en sistemas de consulta cuesta, ¿no? Entonces hay que ver quiénes son los contratistas que participan y por qué. Y obviamente también tener una toma de conciencia para todos los trabajadores. Canal de quejas y denuncias, nuevamente, y consultas, también agrego yo. La frecuencia de los simulacros, cada cuánto se deben hacer, eso debe de estar en una planificación, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer este simulacro? ¿Cuándo de tal área, de otra área? Y eso debería estar acompañado de auditoría interna también. Eso implica pues una integración. Acá estamos dando consejos generales sobre lo que debe hacer una empresa socialmente responsable. Y finalmente, niveles de auditoría. Es decir, voy a hacer una auditoría interna, ¿no? De repente no, lo va a hacer un tercero, o no, quiero una certificación. Entonces ya los niveles son diferentes y el mejor nivel siempre es una auditoría externa con miras a una certificación. Entonces, si llegamos a ese nivel, estamos en lo mejor. Y esa es una práctica que se reconoce como algo adecuado dentro del mundo de la responsabilidad social. Bueno, hasta aquí hemos llegado, mis queridos colegas. Gracias a ti por haberme escuchado. Profesional, colega, gerente de responsabilidad social. Si tú necesitas más información o te gustaría implementar esta solución en tu empresa, ponte en contacto conmigo. Suscríbete para más contenidos de sostenibilidad, activa la campana y te avisaré cuando saque un nuevo video. Me gustaría saber qué otros temas te interesan para un próximo video. Te dejo acá mi QR directo del WhatsApp y mi correo electrónico. Muchas gracias, cuídate.